puntuales a nuestra cita el día de hoy, como se nos está haciendo una muy buena costumbre en conectarnos hasta el Instituto de Psicología Endocéntrica para conectarnos con su fundador y director, Hugo Villarreal. Y el día de hoy, en este seguimiento que hemos tenido a través de lo que es la psicología endocéntrica, hoy, Hugo, nos toca hablar justamente del miedo. ¿Cómo lo plantea la psicología endocéntrica a través de todas estas investigaciones de hace más de 15 años? ¿Cuántos años hubo? 30. 30. O sea, ya le estaba, yo dije, no, no son 15, 30 de investigación. Y bueno, pues empezamos a hablar de este tema. Mira, el tema de hoy del miedo, pues tiene muchas aristas y es un tema, pues muy recurrente de todo mundo, ¿sí? Sin embargo, aquí hay que plantear dos vertientes importantes. Una es la clasificación de los miedos. Y nosotros encontramos tres tipos de miedos. El aprendido, el paralizante y el instintivo. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Otra de las partes es cómo operan estos miedos, ¿sí? O sea, cuando se crean adentro de nosotros, porque una cosa es el miedo y otra cosa es el peligro. El miedo es una construcción interna, que ahorita vamos a ver cuál es su proceso. Y esa construcción interna hace que experimentemos cosas de allá afuera y esas cosas se imprimen en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. De acuerdo a la impresión de la experiencia, pues es el tipo de reflejo hacia el miedo que vamos a tener. ¿Ok? Si se imprime en la corteza cerebral, pues siempre vamos a estar pensando, recordando o imaginando cosas que nos traen miedo. Si se imprime en la parte frontal, pues vamos a estar viendo, analizando y haciéndose síntesis de cosas que ya nos han pasado para atraer el miedo. Otros son a través de los deseos y otros son instintivos. Y de estos, pues vamos a tener los paralizantes, vamos a tener los aprendidos y vamos a tener los instintivos, paralizantes y los aprendidos. Okay. Pero la anatomía del miedo es muy curiosa. Digo, hay mucha gente que va hasta un coaching y te enseñan a sacarle la vuelta al miedo o a sacarle provecho o a salir adelante, ¿sí? Pero te enseñan una técnica, ¿sí? No te enseñan el proceso de cómo lo construyes y cómo manejarlo. Ok. Hay otros que son como gurús, ¿sí? Que te dan y te dicen que el miedo, etcétera, es esto, es esta otra cosa, y entonces tú lo produces, y te dan una serie de cuestionamientos que te hacen voltear. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es entender tu proceso y otra cosa es que te enseñan un proceso para salir adelante de lo que estás viviendo. Okay. Lo que está a perder todos son esos gurús y son todas esas coachings que de alguna manera te hacen no voltearte a ver a ti, sino una técnica. ¿Ok? En específico con el miedo. El miedo, como cualquier experiencia, surge en un punto determinado del espacio-tiempo. ¿Estás de acuerdo? Y por tanto, quiere decir que esa parte del tiempo-espacio fue una forma en la que tú te separaste de ti y te volteaste a ver allá afuera. Una persona que se separa desde sí misma, de su objetividad, de ponerse a voltear a ver ella, de ver sus propios procesos, es una separación. Ok. Y empieza a voltear a ver afuera. Afuera, todas las cosas son cambiantes, son indeterminadas y aparte tienen un proceso, vamos a llamarlo así, relativo a todos. ¿Sí? Cada quien ve lo que necesita ver de lo que está pasando allá afuera. Afuera, todo esto si lo juntas es un principio natural de toda la parte de la ciencia y de la física que se llama principio de incertidumbre. Todas las incertidumbres generan un estado de miedo, todo lo incierto, ¿sí? Y puedes poner ahí las que quieras. Todas estas situaciones, de una o de otra manera, tienen un efecto
te desgaste en el sistema, en el sistema físico, en el sistema psíquico. Ok, ¿Ok? Y esto nos quita potenciales, cuando menos para crear la realidad que necesito experimentar para mí. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que mientras yo me despegue de mí, va a ocurrir miedo. ok. Por eso, toda la gente que enseña una técnica para trascender el miedo, una técnica para que veas tus potenciales, y no te enseña tu proceso de cómo construyes el miedo, te está separando y lo que estás haciendo en vez de ponerte a pensar en tus procesos, en vez de hacerte tú una persona autosuficiente sobre tus procesos psíquicos y físicos, entonces recurres a una técnica. Esa técnica de salir afuera es estar persiguiendo algo. ¿Me explico? Y el perseguir algo es olvidarte de ti, porque crees que alcanzando eso vas a alcanzar a ser tú más o estar mejor. Es como una persecución de la felicidad ideal. Ujú. Y eso no te lo va a dar nadie más que a través del conocimiento personal. Y en este rubro meto el miedo porque cuando te desconoces, te da miedo estar contigo. Prefieres estar afuera con lo conocido de siempre. Cuando vas y persigues lo de afuera porque crees que eso es lo que te va a hacer sentir bien, otra vez te despegas de ti. Y ese estarte despegando genera incertidumbre acerca de quién eres. ¿Sí? El principio de incertidumbre en la física es una tendencia de carga. Y la pregunta es, ¿qué construyes en tu regalo más importante que es el presente? ¿Qué tendencia de carga le das a tu presente? Si estás afuera es miedo. Si estás adentro, posiblemente te dé miedo en el principio, pero el irte conociendo tu proceso, te vas a ir conociendo tú y te vas a ir reconociendo en lo que está afuera. No vas a ir buscándote afuera. ¿Me explico? ¿Cuál entonces sería porque no es lo que acabas de decir, no es una metodología, no es una técnica, es una conexión con algo que pensamos que desconocemos, pero en realidad si habita en nosotros, lo conocemos más de lo que pensamos. Y ahorita que vayamos viendo eh, la descripción con ejemplos de los miedos, nos vamos a poder ir dando cuenta eh, qué tendrías que hacer, porque yo no te puedo decir qué tendrías que hacer. Me explico, si no sería un método y otra vez caeríamos en eso. Quien tiene que descubrir su forma de la construcción de los miedos es uno mismo. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, existen los miedos paralizantes. ¿Ok? Los miedos paralizantes son miedos donde lo que está afuera sobrepasa tus potenciales de acción. Que Ujú. puede ser miedo a una cucaracha, hay gente que se queda parado así, o un perro o algo, que no te va a causar nada, ni siquiera la muerte, ni nada, no te va a causar nada, pero la gente se queda paralizada. Este tipo de temor implica que el sistema físico se ve sobrepasado sobre la idea o la idealización que tiene sobre lo que está viendo allá afuera y hace más grande lo que está allá afuera. Es un miedo paralizante. Existen miedos paralizantes como por ejemplo las cucarachas, pero también existen miedos construidos internamente que también te paralizan. Ideas acerca de imaginarte ciertas cosas, el ir manejando y estar pensando en pendejadas de otro tipo, te desconectan del presente y vas y te das en la torre. Ese miedo paralizante también ocurre con ideas, con sensaciones, con desviaciones hacia cosas que están allá afuera. El miedo paralizante, mucha gente cree que es algo que se queda así. No, también el miedo paralizante es a las cosas que estás buscando. Tú buscas algo, te da miedo, te metes otra idea, depende de dónde esté el cerebro jugando esa impresión de experiencia, y haces análisis y te das vuelta y te paralizas ante tu proyecto. Y ya no lo haces. Y hasta parece que no te paralizaste, porque la gente cree que el miedo paralizante es que no te mueves porque le tienes miedo a algo, dejarte de mover. Pero existe miedo paralizante ante tus proyectos, ante tus relaciones, ante el negocio, ante todas las cosas, y lo que haces es desviarlo con otras situaciones y te paralizan a moverte a eso. Es Ujú. miedo paralizante un poco más oculto. ¿Ok? El miedo instintivo. El miedo instintivo
es el que nos ha mantenido a salvo a lo largo del proceso evolutivo del hombre, ¿sí? Es el que nos ha hecho movernos, es el que ha hecho que desarrollemos capacidades y habilidades para poder estar en el medio ambiente de una manera cómoda o a salvo. Ese es el miedo instintivo. Ese está guardado en la parte primaria del cerebro, ¿ok? Y responde a velocidades altas. Un miedo instintivo, por ejemplo, para que tengas una idea, el cerebro ya habíamos dicho que dura 50 milisegundos el presente. Bueno, cuando hay un miedo instintivo, el cerebro responde en 28, menos de 28 milisegundos, para mantenerse a salvo. Incluso tiende a distorsionar la percepción. Ya no solo el análisis y la síntesis de lo que está pasando en la realidad, ni tampoco los recuerdos. Cuando se entra en el medio instintivo se desconectan estas dos partes. Y solo queda el cerebro medio, que es el cerebro donde se manejan las motivaciones y los impulsos, y las motivaciones y todo lo que tiene que ver con eso. Y el cerebro primario, que es el instintivo, solamente quedan esos dos. Y el cerebro se ahorra todos los otros procesos del presente y los compacta a 28, menos de 28 milisegundos, que más o menos es el tiempo en que se tarda en salir una bolsa de aire en un accidente en un carro. O sea, la persona no alcanza ni a meter las manos porque sale súper rápido, si es que es buen carro, si es que está bien puesta la bolsa, ¿verdad? Por otro lado, fíjate que pasan cosas extraordinarias con el miedo instintivo, porque la percepción cambia de velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona en un accidente de carro donde se voltea, tiene un tiempo local de experiencia el que va dentro del carro. Y la voltereta se le hizo larguísima. Y el que está afuera viéndolo tiene otro tiempo local de la experiencia que nada más dio pac, pac. Y listo. ¿Sí? Hasta el cerebro alcanza a ajustar las velocidades de la percepción, que eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos la siguiente entrevista que tiene que ver con los sueños. ¿Sí? Este es el miedo instintivo, ¿sí? Que a ese no hay que moverle mucho. Oye, ¿qué es el que te dice, hay peligro, córrele? ¿Sí? No, ni siquiera te lo dice, simplemente sales corriendo. Ok. O sea, no hay como un proceso de a ver si lo capto o no, es instintivo, punto. Reaccionante. Luego, existen los miedos aprendidos. Estos son los más cañones, porque tienen una diversidad de expresiones pues casi ilimitada y todos inician con una parte biológica de respuesta. O sea, es como el animalito que le pegas una vez con el periódico y cada vez que traes el periódico en la mano y lo levantas, se escama, ¿verdad? Se pone mal. El miedo instintivo, digo, el miedo aprendido, tiene que ver también no nada más con los aspectos biológicos y esos patrones químicos que hay dentro del cuerpo y del cerebro. También tiene que ver con la herencia. Y la herencia también tiene reflejos y patrones de los miedos aprendidos que se han ido aprendiendo con el tiempo. Luego siguen los patrones aprendidos, pero que tienen que ver con papá y con mamá, que estos nos van a sonar un poco más conocidos. ¿Sí? Si no estudias te va a ir mal, no vas a ser nadie en la vida. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si haces lo otro, te va a pasar. Esos son los miedos aprendidos. Los que en casa te dicen para generar algún tipo de restricción o algún tipo de estímulo para que hagas algunas otras cosas. Sea cual sea el caso, el miedo aprendido nos lleva a no movernos y a tener unas impresiones de experiencia alrededor de lo que nos hayan dicho o lo que hayamos aprendido para no movernos. ¿Ok? ¿Cuáles son los miedos aprendidos? Por ejemplo, que mucha gente, pues sí, queda claro que papá y mamá le dijeron algún día, si no estudias, no vas a ser nadie en la vida. Y estudias, ¿verdad? Y te pones a hacer cosas por miedo. Pero también existen dentro de los miedos aprendidos, por ejemplo, las personas, cuando no les sale algo que esperaban y se enojan, ese es un miedo aprendido. Ok. Enojo, detrás de cada enojo hay un temor. Y el temor es directamente proporcional a la intensidad emocional de ese enojo. Oye, ¿el miedo al fracaso y al éxito son aprendidos? También. O sea, que curiosamente la gente, si le pones miedo al fracaso, lo ubica más, pero no se da cuenta que detrás es un miedo al éxito, ni siquiera al fracaso.
el fracaso, pues sí, finalmente es un proceso, ¿verdad? Como decía alguien, yo creo que el proceso de construcción de la experiencia, de lo que se vive allá afuera, pues está en función de uno, ¿verdad? Y alguien decía por ahí que del mundo esotérico que conozco, decía, es que las dimensiones y las experiencias tienen una realidad en cada dimensión. Digo, pero al final de cuentas, en la dimensión que andes, el que la va a construir, pues eres tú. Quien la va a experimentar eres tú, ¿sí? Que le pongas otros elementos y otros condicionantes es diferente. Sin embargo, la esencia de esto sigue siendo la misma. Una persona, por ejemplo, que quiere poner su punto de vista y se empieza a enojar y quiere poner su punto de vista sobre los demás para que lo entiendan, es otro miedo aprendido, ¿sí? El que se sienta queriendo ayudar a mucha gente porque es una injusticia, es otro miedo aprendido. ¿Me explico? No quiere ver la injusticia, entonces hay que acabar con ella afuera y no puede ver su propia injusticia. Entonces mejor ese miedo lo expongo allá afuera, lo proyecto afuera para acabar con todos esos miedos. Otro miedo también que podemos ver aquí, también es cuando se tiene la razón. Hay gente que si no le da la razón, se encabrona. ¿Sí? Y aparte que se encabrona, pues detrás de ese miedo, detrás de ese encabronamiento es un miedo. ¿Sí? Y hay gente que necesita estar poniendo su razón enfrente de los otros y que los otros le digan que sí para sentirse bien. Y aquí hablábamos sobre la parte de quién eres y qué persigues afuera. Es una persona que tiene miedo a que no lo acepten sus ideas, sus formas, y finalmente, pues la expresión es a través de llegar a de razonamientos para ponérselos a la gente, que la gente acepte sus razonamientos para estar tranquila. Si no, va a estar con miedo porque su razonamiento no está bien y eso le va a producir algún tipo de enojo o de enfado y va a tratar de ponerlo sobre los otros. Ahora, esta es la descripción general de los miedos, ¿sí? De los tres tipos de miedo. Ahora, cada uno de ellos, de acuerdo a la experiencia, en el tiempo en que se viven, tienen un efecto diferente. No es lo mismo que se imprima en el sistema nervioso un miedo cuando tienes de 0 a 3 años, a que se imprima de los 5 a los 12, o de los 12 a los 15, o de los 15 a los 25, a los 30 a los 50. O sea, tiene un tiempo diferente. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo en el proceso y la situación maduracional que está cada persona. Por eso no hay una técnica, uno tiene que voltearse a ver y decir, esto me está dando miedo, quiere decir que no estoy en mi presente, quiere decir que mi cabeza está puesta afuera en otro tiempo, en otro momento, y entonces viene el miedo. ¿Me explico? ¿Sí? También tiene que ver con la manera en la que se imprime y la forma en la que se imprimen las intensidades, ¿sí? Eh, un miedo, por ejemplo, aprendido, se puede poner o se puede imprimir en la corteza cerebral, de alguna manera, que es la cachucha con la que pensamos, mide 10 milímetros, no más 10 milímetros. Pensar, recordar, futurear, es lo mismo, se utiliza la corteza cerebral y hay gente que imprime su miedo de construcción, que lo construye adentro, lo ve allá afuera, lo experimenta y se lo reimprime otra vez en la cabeza a través de este proceso de pensar, imaginar, recordar o futurear. Quiere decir que su miedo aprendido está en la corteza cerebral. ¿Ok? Ese mismo miedo puede estar también en la parte frontal. O sea, sus análisis y su síntesis de lo que está viendo afuera construye el miedo en su cabeza y se lo vuelve a imprimir ahí mismo. Y es como estar en un ciclo metido. Cada vez que él hace un análisis o piensa o algo de lo que está pasando allá afuera, le empieza a dar temor y se empieza a mover para otra parte o se paraliza. ¿Ok? Ese mismo miedo aprendido puede estar en el cerebro medio. El cerebro medio tiene que ver con las motivaciones, con el placer, con todo este tipo de cosas, ¿sí? Y hay gente que empieza a sentir algo de gusto, empieza a moverse hacia lo que le motiva, hacia lo que quiere, y empieza a sabotearse. Y no se da cuenta que es un miedo que construyó, aprendido, para no alcanzar lo que desea. Hay otro, el mismo miedo aprendido se puede imprimir también en la parte primaria del cerebro, que tiene que ver con los instintos. Inmediatamente
algo que le dijo su mamá que iba acompañado con un manacito, con un golpecito, se lo vuelven a dar, la vida se lo vuelve a dar o se lo vuelve a buscar él, inmediatamente sale para atrás y ya no vio ni qué pasó, ni qué va a hacer, ni por qué no lo hizo, ni nada. Ujú. Este es el miedo aprendido. Es el mismo caso para los miedos paralizantes y es el mismo caso para los miedos aprendidos, paralizantes y los miedos instintivos. ¿Cómo es el proceso de que la memoria, y sobre todo te lo pregunto así, químicamente para el cerebro, como nosotros pensamos que es la misma percepción de tiempo, no es cierto? Porque algunos basan dependiendo el miedo, en qué momento se instaló en tu vida, y es una química que constantemente está activada, y te lo pregunto así, dependiendo en qué momento se activó y que es constante y frecuente, y han pasado años, eso depende para poderlo abordar y que es la manera del abordaje o transformarlo, no sé cuál sea la palabra correcta, tenga que ver con el tiempo en que lo podemos lograr o eso no tiene que ver nada. El tiempo a nivel de experiencia, por eso te puse el ejemplo ahorita del accidente, porque de acuerdo a la intensidad emocional con la que se experimentó ese miedo y depende del tipo de miedo y de dónde se imprimió, ¿sí? Tiene que ver con la potencia de la reimpresión que tienes que tener para quitar ese miedo. Es decir, para todos es diferente. O sea, no hay un modelo de decir, el miedo a este fulano que se imprimió en tal parte del cerebro, que tiene estas respuestas y que se construyó así, entonces hay que hacer esto. Ok. ¿Por qué? Porque la construcción del miedo o la anatomía de cada persona, de cómo construye su miedo, pues está en función de recuerdos, de pensamientos, de sensaciones, de experiencias que vivió intrauterinas, de las normalitas en un sueño. O sea, es una configuración bastante extensa que debería de estar en manos de cada quien, no de un coaching ni de un gurú que te va a enseñar una técnica. Y no meto aquí a los psicólogos, porque el psicólogo, un buen psicólogo, te pone las piezas en la mesa para que tú empieces a organizar tu experiencia y decir qué es lo que quieres, cómo lo quieres, qué estás haciendo, te puedas autodiagnosticar y ver qué está pasando. Y hoy en día la gente es tan lista que no ocupa ni un coaching, ni un psicólogo, ni un gurú, ni un curso de nada. Es como la dieta, o sea, no ocupas una nutrióloga para saber qué estás comiendo mal, ni qué deberías de estar comiendo, ni a qué horas deberías de estar comiendo, ni a qué horas deberías de estar durmiendo. Uno va porque necesita pagar para obligarse a la dieta, que te la den, porque ahorita ya tienes los medios para sacarla. Y perfecta, o sea, pones tu tipo de sangre en internet, la tipo de dieta que tienes, tu peso, tus hábitos y todo, y te da la dieta que ocupas. ¿Me explico? Lo mismo pasa en tu vida emocional, en tu vida afectiva. Sabes qué estás haciendo con tu cabeza para estar mal. Uh-huh. Ahí te quedas, no haces nada. ¿Me explico? Y quieres ir a buscar una técnica de algo que te dé un norte, pero dejándote fuera a ti. ¿Me explico? Uh-huh. Eso no te va a arreglar nada. Al contrario, te va a joder más porque te va a pegar algo que no eres tú y una construcción de alguien más. Tienes que sacar tus propias formas. ¿Me explico? Por eso es importante que dentro de cualquier curso que vaya, que la gente se ponga atenta. Si lo que te están enseñando son uno, dos por dos, por tanto, así te va a dar tanto, o esta formulita te va a dar tanto, águale, porque te están dejando fuera a ti y te están haciendo que tú te agarres de una técnica para poder seguirla. ¿Por qué lo saco en este tema y no en los otros? Porque el temor es algo que es tuyo, que tú lo construyes y no hay una fórmula. Y sí es un desgaste psíquico y físico enorme, Uh-huh. ¿eh? Que incluso te puede llevar a síntomas fisiológicos o síntomas psíquicos, ¿sí? Y que de alguna manera nadie te los va a poder arreglar más que el propio construcción de esa realidad y de esa experiencia que tú misma generas y se imprime en tu sistema nervioso. Por eso es importante, pues sí, poner las categorías. Ahí están las categorías. Por eso es importante ver, a ver, se pueden imprimir en diferentes partes del cerebro de acuerdo a la intensidad, a la época, a la edad. Y también hay que tomar en cuenta, pues que es una experiencia más el temor, ¿sí? Y que surge en un tiempo y en un espacio determinado. Y también es bueno poner ahí
que el proceso de miedo también desconecta partes del cerebro que te hacen cambiar la velocidad de la percepción para mantenerte a salvo. Teniendo todos estos datos, tú ya puedes hacer un buen guiso y decir, a ver, ¿cómo está mi asunto? A ver, déjame hacer una lista de mis miedos. A ver, ¿qué miedos tengo? No, pues tengo, estos son paralizantes, estos son instintivos y estos son aprendidos. A ver, vamos a hacer primero los paralizantes, porque son los que más me molestan, son los que no sé. ¿Cómo los hago? ¿Cuándo empiezo a pensar en otra cosa cuando estoy haciendo un proyecto? Ahí empezó el miedo paralizante. Estoy pensando en un proyecto, lo estoy haciendo. Ah, me salió por allá una coca, me salió la tele, el internet. ¿Sabes qué? Hay un miedo hasta conectarte a lo que tú quieres hacer. Y te pones todas estas cosas aquí. ¿Sí? Y a veces la gente ni siquiera lo ve como un miedo, pero finalmente es un miedo a concretar lo que tú necesitas para ti. Y eso te lo enseñaron en casa y te lo enseñaste tú y tú le dijiste, sí, está muy bien así y así lo sigues viviendo. Y si te hace falta, pues te asocias con una pareja que te ayude a eso. Y que tú también le ayudes. Para eso es la pareja. ¿Ok? Permíteme mandar una primera ronda de saludos a Perú, que nos manda Tere muchos abrazos, bendiciones. Jessy, también un abrazo con mucho amor para ambos, mi querido Hugo. Rosa María Espino también, sobre todo conectados hoy nuestra querida comunidad en este aprendizaje y en esta disposición para aprender. Linda Arámbula, también un abrazo. Lili, Natalie, gracias por estar pendientes de este espacio. Yo sí, también Angie Suaniram desde Texcoco se conecta con este espacio. A mi querida Ari y mi querido amigo Víctor Soto, un abrazo aquí desde Querétaro. Y fíjate que Sobeid nos pregunta algo que tiene que ver con estas memorias, impresiones de memoria en la etapa prenatal. Dice que si mamá tuvo miedo en el embarazo, lo puede transmitir al bebé. Mira, sí lo va a transmitir, pero no se transmite emocionalmente, o sea, no se transmite lo que dice la mamá, o sea, no, lo que se transmite y que sí está comprobado que se transmite es las fluctuaciones y las variaciones de cargas químicas, eléctricas y magnéticas que nosotros le llamamos impresiones neuroumbilicales. Y esas sí se quedan ahí como procesos de inestabilidad orgánica. O sea, O sea, que la persona cuando crece o cuando nace va a tener algún tipo de descompensaciones orgánicas cuando haga contacto con las memorias que se activan de estos perfiles químicos de la experiencia intrauterina. Pero no va a tener conciencia de ello. Ok, es el trabajo. ¿Sí me explico? No. O sea, no tiene conciencia hasta que de manera pareciera, y lo pongo entre comillas, inconsciente, se le detona ese miedo, se le activa esa química. Exacto. Mira, te lo voy a poner así. Una persona hace una regresión, tiene algún tipo de síntoma o se siente dudoso o siempre está enfermizo, etcétera, tiene una regresión a la etapa intrauterina, una regresión de tipo fisiológico, no imaginativa, sino abriendo sus memorias biológicas o fisiológicas, y se da cuenta que dentro del proceso intrauterino existió por primera vez ese estado. ¿Me explico? Okay. Ya se empieza a conectar que ese estado tiene que ver con esa impresión intrauterina de experiencia y tiene que ver con memorias que se activan al ponerse en ciertas situaciones allá afuera. Y se vuelven a activar y vuelve a sentirse igual. ¿Cómo es esta vinculación que propone la psicología endocéntrica? Porque en el caso Linda me comparte que se da cuenta y ella reconoce que su miedo se le está expresando con ansiedad en medio de lo que está pasando mundialmente, porque la sacó de la rutina y que inclusive ella pidió ayuda profesional y que le dicen que planear su día, tener una rutina la va a ayudar, pero eso va a calmar la ansiedad. Yo sé que lo que tú estás proponiendo el día de hoy es cómo hacer frente a mi miedo, porque en realidad no sabemos, o sea, como tú lo dices, no es una receta secreta que el día de hoy le vas a dar y le vas a decir, tendrías que hacer esto. El punto es que la invitación que estás haciendo es cómo conectar con ese miedo que hemos negado porque no sabemos cómo relacionarnos con él, ¿cierto? Sí, mira, ahorita hay circunstancias que activan todos los miedos, desde los que tienen miedo a enfermarse,
Los que ya están hasta la madre de estar en su casa, porque su casa está encerrada, porque están solos, o porque así. Digo, a cualquiera le preguntes, me preguntas a mí, digo, yo tengo esto enfrente de mi casa y estoy hasta la madre de estar encerrado. O sea, nadie te la cree. ¿Sí me explico? O sea, es, las circunstancias para todos son las mismas porque se experimenta lo mismo. Me explico, yo quisiera estar viendo a mucha gente y salir como salía y para acá y para allá. No se puede, quisiera tener el grupo aquí, recibirlos a todos y no se puede. ¿Sí? Entonces, todas estas circunstancias también hacen que la experiencia se haga un poco, la persona se haga un poco más sensible a las experiencias. ¿Cuáles? ¿Qué va a pasar? Todo esto es incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar? No, pues que van a poner una fecha. Oye, pero esta fecha, pues oye, ya es el lunes 17. Pues están locos y el máximo de contagio todavía no pasa aquí, por ejemplo, en Querétaro. No, pues entonces van a decir que era hasta el día 1 de junio. Pues sí, pero entonces, o ya cambió todo el sistema de cómo vamos a vivir ahora, porque pues el virus no se muere, o lo van o sea, todas estas circunstancias. Un hecho que se ha descubierto, que se ha tratado, o se trata así en la psiquiatría o en la psicología, es que establecer rutinas, roles de acciones específicos, con tiempos y órdenes, hacen que la persona tenga una estabilidad en su cabeza emocional y también orgánica. Uh-huh. Una organización para el cerebro y para el cuerpo. Y esto está bien. Sin embargo, como primer paso para estabilizar tu ansiedad, está muy bien. ¿Sí? El miedo, vamos a ponerlo así para que me entienda ella que está preguntando, Linda. ella, Linda que está preguntando, el miedo es la raíz. ¿Sí? ¿Cuáles son vamos, las ramitas principales del miedo? ¿Sí? Son 4. Es la lucha, la ira, la agresión y la evitación. Lucha, ira, Lucha, agresión y evitación. estos 4 surgen del miedo. Son respuestas del miedo que pueden surgir de los 3 tipos de miedo. La lucha, una persona que está luchando constantemente contra algo es porque tiene miedo de afrontar algo. Y sigue luchando y luchando y luchando. La persona que se mete a curso para cambiar, que quiere cambiar y cambia un psicólogo a otro, es miedo. Está luchando contra algo. Lucha. La ira es una persona que tiene miedo a tomar la iniciativa a la ofensiva. Pero hay un Dios y el mundo da vueltas y la chingada. No, güey, ponle sus madrazos. Te encabronó, ve, pónselos. ¿Sí? O ponte a hacer algo para que no te vuelvan a poner lo que te hicieron. ¿Ok? Esa es la ira, el que no puede ir a tomar la iniciativa para atacar. La evitación es una persona que no hace contacto con lo que tiene miedo. Y entre más tiempo pasa, esta figura va creciendo más y más y más y va teniendo control sobre ella. Uh-huh. Y la última es lucha, ira, agresión y evitación. Ya, pues ya son las 4. Lucha, ira, agresión. Bueno, la agresión no la dije, la agresión yo creo que es porque la mía, la agresión es de ir a agredir. O sea, si te agreden, vas y agredes. Esa también tiene parte del temor porque te estás viendo como menos ante la otra persona y quieres ir a ajustarla. Uh-huh. Entonces, dentro de este proceso que ella platica, una persona que le empieza a entrar una especie de ansiedad porque la sacaron de su rutina, tiene que ver que ha estado evitando situaciones personales que las ha estado sustituyendo con las acciones que viven sus rutinas. ¿Okay? Hay 2 formas de construir o de reconstruir esto. Una es por la parte que le dieron de generar rutinas, a qué horas comes, te levantas, haces, riegas el jardín o recoges, o sea, la rutina que le pusieron o la que ella se tuvo que poner. Y la puede reconstruir desde ahí, dándole un sentido de pertenencia, o sea, de su persona, en su momento presente. O sea, no estar haciendo las cosas para no sentirse mal, sino estar haciéndolas de una manera consciente en el momento que las está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si va a regar las plantitas de su jardincito, pues que se salga descalza, siente el pasto, se ponga a regar y haga en contacto en el presente con ella y en lo que está haciendo. ¿Me explico?
Eso es volverse a conectar con ella, con lo que hace, a Ok. partir de la rutina que le pusieron o lo que ella se tiene que establecer. La otra es un poco más intensa. La otra es no hagas nada, siéntate y empieza a checar por qué te llega la ansiedad. Empieza a ver de dónde viene, cuándo fue la vez que lo sentiste, etcétera. Y esto va a llegar a un punto donde te va a llegar un momento de ansiedad que te vas a querer parar de la silla y no querer hacer contacto con eso, pero pues es otra vez te sientas y otra vez le das hasta que llega un momento en que te das cuenta que la ansiedad ni te va a matar, ni te va a hacer nada, ni te va a hacer daño, es parte tuya, tú la estás construyendo porque quieres evitar algo. Ok. Ahora, como no tiene una asesoría directa sobre esto, y la que más va a tener va a ser por una vía como esta, pues yo le recomiendo que haga sus actividades, que haga su plan que le pusieron, pero que le ponga este condimento de experimentarse ella en lo que está haciendo. ¿Ok? O sea, desconectar el cable y decir, voy a hacer esto porque si hago esto en este orden, entonces mi ansiedad desaparece. Pero a ver si entendí, Hugo. No se trata de que encuentre una manera para calmar la ansiedad, porque entonces va a evitar, sino se trata de ir a la raíz de qué onda, qué le está tratando de decir ese miedo más profundo que no tiene resuelto en su vida. ¿Sí? Esa es una. Y la otra es, la que le puede ayudar ahorita, es que la rutina que le pusieron para que no entre en ansiedad, la haga totalmente experimentable como suya. ¿Ok? Ok. Si a mí de la rutina me dijeron, salte a caminar al pasto para que pues te despejes y no estés encerrado y no te sientas ahí encimado ahí, etcétera, pues sí lo voy a hacer, pero me lo están recomendando que lo haga para no sentirme ansioso. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a salirme, voy a acostarme en el jardín, voy a quitarme los zapatos, voy a sentir, o sea, me voy a hacer uno con lo que estoy haciendo. Ah, o sea, lo que entiendo que la ansiedad trae como el mensaje de te desconectaste y el punto es conéctate de nuevo. Exactamente. Y la rutina te la ponen para que no estés pensando en pendejadas. En Ah, vez de que hagas las cosas pensando en ti. Esa es la diferencia. ¿cómo es este proceso? Porque si algo entendido en la misma, más que metodología, toda esta aplicación que hace la psicología endocéntrica es que a veces es como si agarramos el miedo, lo sentamos junto con nosotros y le queremos convencer de lo que nosotros no estamos convencidos. Es por eso cuando te dicen que no basta con darte cuenta, porque ahí no cambiaste ni la percepción, ni la experiencia y la conciencia, sino que quieres convencerlo de lo que ni siquiera tú estás convencido y le vuelves a contar la misma historia que te plantea en la ansiedad, en el miedo y en todas estas técnicas de evitación, el enojo y demás. ¿Cómo es este proceso de sí hacerle frente sin querer cambiar solamente el discurso? Mm. El discurso surge de una necesidad, de una intención de querer comprender algo y está bien. Y a veces el mismo discurso, decírtelo muchas veces, puede que te sirva. Sin embargo, no es lo ideal. Pero lo que sí es importante es a nivel de la experiencia. Hablando en términos de miedo, de lo que estamos hablando ahorita, es que el miedo es como una producción que haces tú en tu cabeza, una producción de lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Y entonces le pones cierta música, le pones ciertos condimentos a ese proceso, ¿sí? Hasta el punto en que lo arreglas tan bien que te empieza a dar miedo. ¿Sí me explico? Ahora, hay gente que le gusta el miedo. Digo, aparte que es miedosa ver películas de miedo, ¿sí? Ajá. Y pues está bien, así te gusta, así hazlo. Lo que no se puede es que se te salga de control el miedo, a los que les gusta el miedo, y terminen generando síntomas psíquicos o físicos, ¿ok? Ahora, el miedo no se hizo para enfrentarlo, Ok. el miedo se hizo para asimilarlo. La asimilación está en función de que entiendas por qué estás creando eso para ti en tu cabeza, lo estás proyectando afuera para imprimirte miedos en tu persona.
Este es el proceso que se tiene que comprender. Ok. ¿Me explico? Ahora, digo, yéndonos a cosas más absolutas, el miedo fundamental es a lo desconocido. Entre menos te conozcas tú, más separada de tu persona estás. Ok. Y entre más separada estés, la posibilidad de crear más miedos afuera para irlos a vencer es más amplia. En vez de estar contigo entendiendo cómo construyes tus miedos, quieres ir a pelear con ellos allá afuera, acabar con los que te provocan el miedo. Ok. Me gustaría que explicaras un poco la diferencia para poderlo integrar entre enfrentar y asimilar, porque creo que todo el mundo siempre queremos enfrentarlo y ahí es cuando nos topamos con pared, porque entonces si el chiste era asimilarlo, ¿cómo sé que lo estoy asimilando? Enfrentar significa ir de frente, ir a chocar, ir a vencer, o ir a perder, o ir a ganar, pero tiene un proceso de, de ir a chocar, ¿verdad? Ese es enfrentar. Y asimilar, ¿sí? Implica observar todo el proceso y comprenderlo. Y hacerlo tuyo, para poderlo modificar. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a defender a los pobres, o voy a defender a las lesbianas y a todos los activistas, ¿sí? Y finalmente no entienden ni siquiera la idea de dónde viene, por qué se tienen que activar para ayudar. No saben cómo se construye una idea. No saben por qué esa idea les surge. No conectan por qué ese sentimiento surge con eso. ¿Qué identificación hay para...? Sí, pero ahí andan gritando y brincando. Eso pasa también con el miedo. Ahí le andan sacando la vuelta y luego enfrentando cuando sí pueden, cuando sí sienten, y ahí van y le dan y enfrentan, unas veces sí y otras no, porque las que sí es que sí pueden, y las que no, pues mejor le sacan la vuelta porque está cabrón, y nunca entienden cómo lo construyeron, nunca entienden de dónde surgió, para qué lo quieren, para qué se hacen eso. El miedo es una construcción, el peligro sí está afuera. El miedo es una construcción y el asunto es, ¿para qué te lo haces? Asumir la ¿Para responsabilidad. qué pierdes esa energía en el temor? O sea, ¿qué tanto el punto es, ¿cómo me hago responsable por... No, no se cortó. ¿Ahí me escuchas? Ahí te estás cortando. Sí, sí, ¿Ahí me escuchas tú? sí. Yo no me hago cortado porque yo no uso internet. Oye, no, lo que me gustaría más que integrar, porque esa es ahora la palabra que me queda clara, es cómo llegamos a un punto de eso, de preguntarnos, a ver, ¿para qué me estoy haciendo esto? Y sigo buscando respuestas de ayúdenme, respóndanme, díganme, denme la receta, porque lo que estás diciendo, queremos cambiarlo de afuera porque no nos queremos hacer cargo de esto que está sucediendo con nosotros. Bueno, hay que entender que hay estructuras de la persona que sí se puede uno preguntar o sea, uno se puede preguntar, ¿por qué me hago esto? O sea, ¿por qué me construyo estas experiencias en mi cabeza? Las pongo afuera, las experimento para imprimirme temor, miedo. A ver, Sí te la puedo preguntar, pero hay personas que entran en estados de pánico a nivel instintivo, ¿sí? O a nivel del deseo, que no saben por qué. Y por más que se pregunten, no van a saberlo. Necesitan acercarse a que alguien les dé la ruta para que ellos puedan recorrer de la mano ese proceso, pero ellos, no a través de una técnica. ¿cuáles han sido las respuestas más honestas que te han dado en un proceso de veras de honestidad profunda, de me hago esto por, y que dices, ahí es cuando empieza esta asimilación? Mira, no podría decirte
porque los miedos es algo que se empieza a, o sea, le das conciencia al miedo, de ciencia instintivo, paralizante o aprendido, hasta que te detienes con el miedo en las manos y lo volteas a ver. Entonces, el miedo no se vence a través de una conceptualización. ¿Estás de acuerdo? El miedo se vence a través de una experimentación. Cuando experimentas el proceso y cambias el proceso de la experimentación. Por eso no podría decirte a alguien que dijera, me estoy haciendo güey, por eso me provoco miedo. Eso no existe. Porque nadie quiere sentir miedo. A ver, pero cuando la respuesta es porque soy así, porque así he sido, porque así, ahí no hay una respuesta de asimilación, ¿o sí? Me dices eso, yo te digo, tú no quieres arreglar nada, güey, pues vete. Quieres seguir justificando tu parálisis. Y quiere venir aquí para demostrar que otro más no puede con su problema. ¿Sabes qué? Yo no entro en esa lista, güey, llégale, güey, no eres mi tipo de paciente. Ve a págale a otro que acepte que a final de la consulta o a final de sus consultas le estés pagando para comprobar que otro más no pudo con tu caso. O sea, cuando sigues de psicólogo, de técnica, de coaching y demás, preguntando, pero dígame, ¿qué hago? No estás asimilando qué vas a hacer tú, sino Exacto. que alguien más te diga la receta. Y esa receta nadie la tiene más que tú mismo. Te pueden dar todos los ingredientes de cómo se construye el miedo. Te puedes, pero ¿para qué lo construyes? Esa respuesta nada más la tienes tú. La respuesta que también nada más tienes tú es a dónde te quieres llevar con el miedo, por eso te lo estás provocando. ¿Sí? Y esa respuesta de cómo lo formas y cómo lo vives, cómo lo experimentas, cómo lo proyectas afuera para volverlo a experimentar y que se imprime en ti, eso nada más las tienes tú, no la tiene nadie más. Entiendo que entonces la asimilación es con esto que denominas desde la psicología endocéntrica el túnel de impresión de las memorias, que es a través de la experiencia, la percepción y la conciencia. Cuando integras todo eso, entonces estás asimilando. Sí, la asimilación tiene que ver en una parte con eso, pero la asimilación estamos hablando a nivel orgánico, cuando estamos hablando del miedo. Porque el miedo se siente. Se experimenta. Sí, se lo siente, lo experimentas. ¿Sí? No es algo que, o sea, tú puedes estar pensando en cosas y no sabes que estás construyendo miedos, porciones de miedo. ¿Sí me explico? Tienes que pensar cosas y esto y lo otro, y de repente sientes el temor y dices, ¿qué está pasando? Y no te diste cuenta cómo lo construiste. Pudo haber sido con recuerdos o pensamientos, que es lo mismo, o con posibles escenarios, o con ciertas cosas que pasaron que te recordaron algo, y lo vas construyendo, pero no lo asocias a qué es temor, qué es miedo, hasta que lo experimentas. Por eso la palabra asimilación no tiene que ver con la parte intelectual o cognitiva, ni con una técnica, ni con un aprendizaje de ese tipo, escolarizado, de acá arriba. Tiene que ver la asimilación con un proceso de experimentación a nivel orgánico diferente, donde no se experimente el temor, donde se experimente otra cosa. El mejor proceso que nosotros hemos encontrado cuando existen temores intrauterinos o cuando existen temores en los primeros periodos de la niñez son a través de reimpresiones de experiencia, es decir, se regresan las memorias biológicas al momento en el que surgió ese temor o esos síntomas y desde ahí se empieza a reimprimir con una cierta respiración, con unas ciertas imágenes y se reimprime sobre esa experiencia para que quede otra información química de respuesta al ambiente. Ahora bien, todos los síntomas también se trabajan desde ahí. Fue una lástima que no estuviéramos en vivo en el módulo de síntomas, forma y conducta, que ya tendremos la oportunidad de tenerlo, ¿sí? Porque también muchos de los síntomas surgen de un proceso de una no aceptación, de una experimentación por temor. Ok, de la evasión, de todo lo que acabas de resumir,
como la energía no encuentra el camino correcto, entonces terminas Estamos a través de un síntoma psíquico o un síntoma orgánico. Ok. ¿Cuál sería, con todo esto que nos estás diciendo, porque entiendo, Hugo, que eres, aparte, muy a tu estilo, muy a tu estilo de, aparte norteño y con esta claridad que tienes, eres de los primeros que en lugar que todas las técnicas te dicen, corre, evita, ocúpate, tú eres el primero que le vas a decir a la persona, no, ¿qué pasaría si esta vez no corres, no lo evitas, no te enojas y te permites experimentarlo? Uh-huh. Así de claro. Sí, yo creo que el mejor punto de partida para resolver algo, cualquier problema, pues es primero ver qué tipo de problema tienes antes de empezar a resolver. Eso no nos lo enseñaron en la escuela. Luego después ver qué elementos constituyeron ese proceso. Y luego ver cómo los acomodo para que surja eso. Y luego ya me puedo preguntar, bueno, ya que acomodé todo esto y me da miedo, ¿para qué quiero el miedo? Bueno, ¿a dónde me quiero llevar con este miedo? Y tú ya con todas esas cosas, pues puedes determinar desde un simple qué, güey, déjame pongo a hacer mis cosas, ¿sí? Hasta decir, oye, esto está muy extraño. Y le empiezas a escarbar un poquito y te vas a dar cuenta que para ti o para una persona así es difícil concretar las cosas, situaciones de vidas favorables. Porque está entretenido en pendejadas que no existen, que se construye para él mismo, para detenerse o desviarse. O sea, que el miedo ha sido la mejor justificación que hemos tomado para no hacer lo que en realidad queremos construir y deseamos. En unos está muy oculto, en otros lo ve como distracciones, en otros lo ve, o sea, le pueden poner el nombre que quieran. Simplemente el hecho de no concretar lo que buscas es ponerte un miedo para irte para otro lado o tenerle miedo a eso para ir para otro lado o ni siquiera tener el temor de eso por el mismo miedo y mejor te pones a ver la tele y hacer otras cosas y no concretas nada. Oye, y si fuera el miedo una persona o tuviera voz, diría, ¿y a mí por qué me echan la culpa de todo? ¿No? Pues no sé qué podría hacer, pero se me ocurren muchas pendejadas que podría hacerle al miedo, cara, ¿verdad? Porque le podría hacer hasta el amor al miedo. ¿No? En lugar de andarle echando la culpa, podríamos ser más creativos con él. Pues sí. ¿Con qué nos vamos despidiendo, Hugo? Me parece que cada vez estas explicaciones que nos das a través de la experimentación y la investigación que ha hecho el Instituto de Psicología Endocéntrica a lo largo de 30 años, hoy más que hoy, nunca, son estas herramientas que nos están sirviendo para aplicarlas. Y me encantó la palabra del día de hoy, asimilarlas. Pues mira, yo creo que podemos terminar diciendo que el mejor regalo es el presente. No la aquí y la hora de gestar, no, es el presente, el que se experimenta. ¿Sí? El presente de 50 milisegundos. Estar ahí contigo implica que no existas más que tú. Y si no existes más que tú, solo hay conocimiento pleno de tu persona. Cuando esto no está así, entonces surgen los temores. Existen metas, existen apegos, metas que no se alcanzan, apegos que tienes que estar cuidando y todo eso se convierte en temor. ¿Sí? Estar contigo es el mejor regalo. ¿En dónde? ¿Cuándo? En el presente. Punto. No hay otra. O sea, ¿para qué echarle tanto rollo si es tan sencillo, Hugo? Sí, casi, casi. ¿No? O sea, sí es muy simple el que nos contamos la historia de no es cierto, claro que no somos uno. Oye, dice Barbs que dice, me encanta la forma tan clara en que lo explicas y esta visión, gracias. Angie Suanirán comparte, creo que para hacernos responsables de nuestros actos, primero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. ¿Con qué vamos concluyendo? Yo sé que no eres de frases, pero sí eres de ponerlos, como bajarnos, aterrizarnos de donde estamos acá nos aterrizas en esta cuestión de cómo aplicarlo en la vida. Pues yo creo que en la medida en la que conozcamos nuestro proceso de cómo construimos y para qué construimos nuestros temores, pues es en la medida en la que vamos a poder dejar de juzgar. Es decir, una persona, eh, digo, todos los avatares que han venido nos han venido a decir que no juzgues y que ames, ¿sí?
Y yo creo que la gente juzga por miedo. Esa es una parte importante. La otra, ¿cuándo vamos a dejar de juzgar? Yo creo que cuando veamos al tiempo de una manera esférica, que veamos el tiempo, es decir, vamos a entender la causa y el efecto, por qué la gente es así, vamos a entender, entonces no va a surgir ningún tipo de juicio, ni ningún tipo de dualidad, como la existen todas, hasta en la religión, el hijo y el padre, es una polarización, cuando si eres, pues es, no necesitas ninguna explicación a través de lo que pasa entre ellos. Yo creo que el día que cuando nos movamos en el espacio de una manera en curva, yo creo que es cuando vamos a empezar a dejar de juzgar y de tener miedo. Pues como siempre, con la claridad que te acompaña y siempre lo he dicho que a través de lo que haces, en el mismo momento en que lo estamos escuchando y siempre nos lo has dicho, es que confiemos en esta capacidad que posee nuestro ser, nuestro cerebro, todo nuestro sistema, que ahí están las respuestas y bueno, pues solamente es de subirle el switch. Es correcto. Oye, Karina Hernández nos manda también un abrazo y recuérdanos dónde podemos acceder a toda la didáctica que tiene el instituto a través de las revistas de divulgación científica, de los estudios. Ya está arriba la revista de miedos, y voy a subir esta semana la de los sueños, y yo creo que de una vez voy a subir, digo, ahora con todo esto que estaba pasando, pues me puse a escribir más rápido. Aprovechaste. Aproveché y voy a subir lo de los siguientes temas que vamos a ver. El siguiente que vamos a ver, pues es el de sueños. Y los siguientes 3 entrevistas vamos a ver el aspecto que tiene que ver la herencia, lo genético, la poligenia, los trabajos, cómo se saca el cianotipo personal, tus códigos, tu precepto oceánico, todas estas cosas, tus habilidades heredadas, las pérdidas. Vamos a ver ahí algunas cosas importantes que tienen que ver con la genética, que igual las voy a subir todas para que las vayan leyendo. Es un tema que a mí me apasiona, porque es un tema que dejó afuera todas las psicologías, la dejan como una especie de filosofía en cuanto a la epigenia y todo ese tipo de cosas, y sí tiene un proceso de trabajo a nivel psicológico con los patrones de conductas heredados, que nosotros hemos estado trabajando pues, casi durante 30 años. Oye, mandamos también un abrazo a Gaby, que a través de la página de Psicología Endocéntrica se está conectando. También a March López, a Sobey también, con este tema que el día de hoy, desde una explicación científica y práctica, bueno, podemos integrarlo en nuestra vida. Como siempre te agradezco, Hugo. Ya extrañamos vernos en persona, el grupo, pero bueno, pues nos estamos adaptando a las circunstancias del día de hoy. Te mando un abrazo y ahí están todas las posibles de comunicarnos con el trabajo que haces. Pues bueno, pues muchas gracias, Elvia. Digo, se cortó un poquito al final. Muchas gracias. Y pues nos vemos en 15 días con el tema de los sueños, que vamos a ver lo que son los sueños lúcidos, los sueños hiperlúcidos, el sueño nocturno, sueño diurno, la diferencia entre viaje astral, sueño lúcido, sueño hiperlúcido, experiencias fuera de cuerpo, algunas técnicas, materiales y equipos que les voy a enseñar ahí para esto. Bueno, pues ahí está y por lo pronto ya tenemos el material para como echarle una leidita antes del tema. Y ya va a estar, ahí está la revista de los sueños, que ya yo la subo yo creo que el lunes, mañana. Y también se pueden echar un clavado a la revista que se hizo hace ya casi un año, de los sueños lúcidos. Ahí vienen equipos, audios, máscaras, mil cosas. Perfecto, pues ahí está la información. Gracias, Hugo. A que los datos nuevamente repite cómo podemos hacer el contacto con el instituto. Bueno, está la página que se llama endocéntrica.org, ¿sí? Están los videos en el YouTube que se llama Escuela Endocéntrica. Acabo de abrir una paginita que se llama SoundCloud, donde están todos los audios de estimulación del cerebro gratis. ¿Qué más hay? Pues y el Face. Y que el Face los encuentran como @psicología endocéntrica, que ya está posteado en este video y también está redirigido
para que ustedes puedan hacerle clic y entrar directos. Gracias, Hugo, te mando un abrazo y bueno, pues a mi querida comunidad, gracias por siempre estar atentos y en disposición y sobre todo dispuestos a integrarlo en nuestra vida. Angie, gracias por lo que compartes y bueno, pues si esto a ti te sirvió, te agradecemos que sigas expandiendo nuestro trabajo, compártelo para que, bueno, seamos más los que creemos que somos el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias, Hugo, te mando un abrazo y a mi querida comunidad, gracias por conectarse el día de hoy.